Buenos días, hoy continuamos con el tema 10, dirección y organización de la empresa. El último día vimos el proceso de administración, conceptos y fases, vimos este punto. También vimos la función de planificación y hoy nos centraremos en el punto 3, la función de organización. El punto 3, que es uno de los puntos más amplios de este tema. Bueno, os recuerdo que hablamos del proceso de administración, de las funciones administrativas, y decíamos que las funciones administrativas contenían 4 fases. Una era la planificación, que es la que hemos visto en el punto 2, la otra la organización, la otra la gestión y por último el control. Bueno, vamos a centrarnos hoy en la función de organización. Empezamos con el punto 3, función de organización. Vimos el otro día que dentro del proceso administrativo había 2 fases, una la mecánica y otra la dinámica, que la fase mecánica era la planificación, que la hemos visto en el punto anterior, en el punto 2, y la fase mecánica también incluía la función de organización. Todas eran teóricas, decíamos. Bueno, pues vamos a ver el punto 3, la función de organización, la otra parte de la fase mecánica. Bueno, ¿qué es organización? ¿O qué es organizar? Organizar, como he indicado aquí, organizar es disponer, si lo buscáis, la definición es disponer de un conjunto de personas y unos medios, pues, para un fin determinado. En este caso, la función de organización, que suele incluir, pues suele incluir todas las actividades que están relacionadas con formar o conformar la estructura de la organización. Bueno, aquí viene una definición de organización, donde dice que la organización es la responsable de diseñar la estructura. Importante, diseñar la estructura en la que van a quedar definidos pues los diferentes, las tareas, las relaciones y las responsabilidades de cada persona. Realmente, si veíamos el barco o hablábamos antes del barco, decíamos, la función de organización lo que hace es decir quién es el capitán, qué tareas tiene, después quién son los subordinados, qué funciones tiene, etcétera. Pues los apuntes lo que se dice es que la función de organización requiere pues que se clasifiquen las distintas actividades y tareas, que se divida el trabajo, que se diseñe la estructura de la organización y que se ordene las relaciones. Bueno, esto se concreta realmente en las etapas del proceso de organización. Lo voy a poner aquí bien. Etapas del proceso de organización. Como vemos, este punto pues tiene una primera parte con la definición de organización y los requisitos y una segunda parte con las etapas del proceso de organización. Bueno, en la primera, las etapas del proceso de organización la podemos dividir en 4. En primer lugar, aquí estaríamos hablando de ver quién está en el nivel superior, por ejemplo, quién es el que ejecuta, quién es el jefe, nivel superior. Después, pues vamos a ver si hay un nivel intermedio, pues estarán supuestamente en el nivel superior, pues estará el presidente de la compañía. En niveles intermedios, pues pueden estar los ejecutivos y en niveles operativos pues pueden estar los trabajadores, ¿vale? Podría haber más niveles entre los capataces, etcétera. Pero imaginemos que tienen estos niveles. Pues lo que se trata en la primera parte es definir qué niveles vamos a tener y después quién va a ser el que ejecute o quién en el nivel operativo pues serán los que ejecutan las operaciones, el nivel superior es el que manda, etcétera. Esta sería la primera parte. La segunda es clarificar las funciones y los objetivos que tiene cada nivel.
Es decir, de este nivel, qué funciones tiene y qué objetivos. De este nivel, qué funcione y qué objetivo. Y este nivel, qué funcione y qué objetivo. La tercera parte, pues estaríamos hablando de establecer los canales de autoridad. Vamos a ver, ¿cómo va a ser esto? El jefe es el que normalmente va a mandar. Dentro de, si hay varios jefes, ¿cuál es el canal de autoridad? ¿Cuál de los dos tiene prevalencia sobre cada departamento? Es decir, se trata un poco de definir cómo va a estar estructurada la empresa. ¿Quién es el que manda ante un conflicto? ¿Quién es el que tiene normalmente más poder ante una decisión concreta? Etcétera. Definir los canales de autoridad. Y el siguiente, el último, es establecer los canales de comunicación. Antes hablábamos de autoridad y aquí es de comunicación. Comunicación que aquí en la diapositiva os lo pongo resumido, canales de comunicación. Pero en el libro veis que viene un punto aparte y es importante que esta pregunta pues la completéis. ¿Por qué? Porque puede caer como pregunta corta tanto en selectividad como en mis exámenes. Concretamente en el libro viene como comunicación en la empresa. Comunicación en la empresa, lo pongo aquí, quito, comunicación en la empresa. El punto concretamente en el libro es el punto, bueno, está dentro del apartado 3. Hay un apartado concreto para esto, la comunicación en la empresa. Bueno, la comunicación en la empresa, podemos distinguir dentro de la empresa dos tipos de comunicación. Una puede ser un canal de comunicación horizontal, que son entre personas del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, la comunicación que hay entre un departamento y otro, el departamento de producción y el de finanzas, están al mismo nivel. Imaginaos que están al mismo nivel. Y la comunicación que se produce entre estos departamentos es al mismo nivel. Por tanto, es una comunicación horizontal. Entre un trabajador y otro del mismo nivel también. Entre un ejecutivo y otro del mismo nivel también. Por tanto, es la comunicación entre personas del mismo nivel jerárquico, como lo he puesto aquí. De igual nivel jerárquico. Y la comunicación vertical, que es la siguiente, esta, pues entre personas que están a distinto nivel jerárquico. Entre un jefe, por ejemplo, y un trabajador. La comunicación que se produce, pues es comunicación vertical. Dentro de esta comunicación vertical se puede hablar de comunicación ascendente, es decir, cuando un trabajador pues puede comunicarle algo a un mando intermedio o directamente al jefe. Esto sería comunicación ascendente. Imaginaos que hay un tablón, hay un buzón de sugerencias donde los trabajadores pues se comunican directamente con el presidente de la empresa o con el mando intermedio. Es decir, que aquí la comunicación, la ascendente, fluye hacia arriba. Y en la comunicación descendente, pues todo lo contrario, es aquella que se produce desde los mandos superiores hacia los inferiores. Puede ser desde el nivel, desde el presidente a mandos intermedios, desde los mandos intermedios a los trabajadores, etc. ¿Vale? Esta es la pregunta de comunicación en la empresa. Es importante que la completéis con lo que viene en el libro. Seguimos en el punto 3 y vemos algo que no aparece en nuestro libro, pero que sí aparece en otros libros, por ejemplo, como el de Editorial SM, y lo he puesto aquí por lo mismo. Son los principios organizativos, y es importante porque suele caer mucho también, especialmente en los tipos T. Los principios organizativos, que están basados muchos en la teoría que veremos más adelante sobre Fayol, pero los principios organizativos más conocidos son los siguientes. ¿Qué es lo? Bueno, en primer lugar decir que los principios organizativos, como indica aquí, pues lo que permite es incrementar, son pautas de funcionamiento que lo que hacen es incrementar la eficiencia organizativa en la empresa.
Es decir, sirven para que la empresa funcione mejor y por tanto sea más eficiente. En primer lugar vemos el de división del trabajo. ¿Os acordáis de Adam Smith cuando hizo la prueba en la fábrica de alfileres? Donde cada trabajador, por un lado, cada trabajador hacía el alfiler completo y producía unas decenas, 40, 50, mientras que si dividía el trabajo, es decir, cada uno hacía una parte del alfiler, pues se multiplicaba la producción. Es decir, uno enderezaba, otro soldaba, etcétera. Pues la producción de alfileres se multiplicaba. Por tanto, la división del trabajo permite incrementar la eficiencia. Y además es importante que estén coordinados. Si divido el trabajo y ahora cada uno va por su cuenta, pues seguramente esta mejora no se vea. Es decir, además de dividir el trabajo, los tengo que coordinar. Primero haces tú esta tarea, tú haces la siguiente, etcétera. Bueno, a continuación seguimos con el principio de autoridad. La autoridad hace referencia a quién tiene el poder en la empresa, es decir, qué grado de poder tiene cada una de las personas. Y la jerarquía, pues cuál es la persona que tiene más poder en la empresa, a continuación quién es la que tiene menos, es decir, cómo está estructurada la empresa, qué niveles tiene y qué nivel está por encima del otro. Es decir, que la empresa, como dice aquí, se organiza jerárquicamente. Siguiente principio, el de unidad de mando. Unidad de mando, que lo que viene a decir es que cada persona debe de responder ante un solo responsable. Cuidado que esta pregunta, y lo voy a subrayar, es muy habitual en los tipos T. Cada persona solamente debe responder ante un jefe. Esto suele venir de los principios de Fayol y lo que quiere dejar claro es que si tú estás trabajando en una empresa, recibes órdenes de un jefe, recibes órdenes de otro jefe, cuando estas órdenes son contradictorias, ya lo que hace es que te lía y te frena. Al final no es eficiente y esto provoca pues confusión en el trabajador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que cada trabajador solo sea o solo reciba órdenes de un jefe. Bueno, el siguiente principio es el de delegación de autoridad. Delegación de autoridad, ¿qué quiere decir? Oye, que aunque tú tengas el poder, tú no lo puedes hacer todo, tú no puedes mandar sobre todo. Es importante que aprendas a delegar, a dar libertad y autoridad a otras personas. Es decir, yo soy jefe, pero mando sobre mis ejecutivos. Mis ejecutivos mandan sobre los sobre los capataces, por ejemplo. Y cada uno tiene una autoridad. ¿Vale? Hay que dar libertad y hay que dar autoridad también a otras personas para realizar las tareas, como dice aquí. Otro de los principios es el de centralización y descentralización. Cuando un jefe lo quiere concentrar todo, se llama centralizar. Es decir, no quiere delegar. Cuando un jefe dice, no, yo no lo puedo controlar todo, voy a delegar parte de mis tareas y parte también de la autoridad en otras personas. Aquí se llama descentralizar y hablaríamos de delegar. Es decir, la descentralización, como indica aquí, la descentralización provoca delegación. ¿Vale? Estos principios, como dice ahí, se suelen utilizar en distintos niveles. El siguiente principio es de alcance y de ámbito de control. Es decir, para que esto funcione correctamente, una persona, un jefe, ¿cuántas personas tiene que tener a su cargo? Que no sean muchas, porque si no pierde un poco el control. Entonces, el número de personas para que un solo responsable pueda hacer el trabajo eficazmente. Siguiente principio, el de motivación y participación. Es importante que los trabajadores tomen decisiones también y participen en las decisiones de la empresa.
A esto hace referencia el último principio. Por tanto, cuidado que esta pregunta puede caer tanto en tipo T, muy habitualmente este da unidad de mando, puede que también el de ámbito y control, centralización y descentralización, y obviamente los demás también son importantes, pero os digo los que se suelen ver más en los tipos T. El punto 3.1 habla de la organización del trabajo, pero realmente lo que hace es un recorrido por la historia de la organización del trabajo. En el libro se divide el punto en dos. Por un lado, la escuela de la organización científica del trabajo, que incluye el Taylorismo y Fayol en la siguiente diapositiva, y por otro lado, la escuela de las relaciones humanas. Bueno, vamos a ver cada una de estas escuelas. La primera, dentro de la escuela de organización científica del trabajo, pues se encuentra el Taylorismo. Esto sonará, seguramente lo habéis visto en materias como historia. Pues el Taylorismo lo que pretendía era, como indica aquí en las diapositivas, racionalizar el trabajo. Es decir, eliminar los tiempos muertos y que cada trabajador sepa claramente los movimientos que tiene que hacer. Teniendo en cuenta que este hombre, Frederick Taylor, creo que abandonó sus estudios y tuvo un problema en la vista y se dedicó a trabajar en una empresa industrial y siderúrgica, pues el hombre empezó a experimentar con estas teorías sobre cómo incrementar la eficiencia a la hora de trabajar. Y entonces, pues él pensaba que racionalizando el trabajo y diciéndole al trabajador los movimientos justos que tenía que hacer, pues subía la productividad. Y en eso se basa esta teoría de la organización del trabajo. Por tanto, se descomponían las tareas y se organizaba de forma racional para que cada persona hiciera unas cuantas, división del trabajo, y también de esta manera se subía la productividad. También defendía la existencia, como dice aquí, de una oficina técnica, pues que se dedicaba exclusivamente a esto, a organizar las tareas. Y el trabajador, en este caso, no tenía creatividad ni podía improvisar, simplemente hacer lo que se le iba marcando. ¿La responsabilidad a quién correspondía? Pues la dirección es la que dirigía. Los operarios solamente debían de trabajar. Y aquí indica claramente que hay una separación radical entre la dirección y el trabajador o el trabajo. Por último, ¿esto que provocaba? En principio los trabajadores no quiere decir que estuvieran explotados, porque ganaban dinero, mientras más producían ellos también obtenían más dinero. Sin embargo, esto al principio fue bien, como dice aquí, pero un trabajador cuando hace siempre las mismas tareas, pues provoca que finalmente acabe entrando en la monotonía y la fatiga, el cansancio, todo esto provocaba que en vez de incrementar la productividad, a largo plazo pues se producían más accidentes, etcétera. En principio era considerado, bueno, como dice aquí y como os he comentado antes, se incentivaba la productividad. Pues mira, si produces más, obtienes más. Pero al principio iba bien, después, al provocar más monotonía, fatiga, cansancio, etcétera, pues se provocaban también más accidentes y se empezaron a estudiar otras alternativas. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo de la película Tiempos Modernos, donde aunque eso fue previo, pues se explica básicamente cómo sería esta aplicación de la Organización Científica del Trabajo de Taylor a una empresa. Bueno, como os decía, os pongo el vídeo que está basado en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Como vemos, la producción aquí está marcada por movimientos justos, las órdenes son claras por parte del jefe y, como decía ahí, la separación entre el jefe y el trabajador se ve claramente en la pantalla que veremos a continuación, donde se ve el jefe, bueno, el presidente dando las órdenes desde otro lugar distinto. Continuamos. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauterkin, Philip Bauterkin. Bueno, aunque la escena continúa y se ve ahora el trabajador picando, después se ve cómo se introducen las máquinas, pero lo interesante de este vídeo era que eso, que vierais cómo todos los movimientos son justos, cada trabajador tiene sus tareas y que coincide con la organización científica de la escuela de Taylor. La segunda teoría dentro de la Escuela de Organización Científica del Trabajo es la de Fayol. Fayol también buscaba la eficiencia, al igual que Taylor, solamente que Taylor lo hacía a través de las tareas y creía que el trabajador así podía aumentar su eficiencia, mientras que Fayol se centraba más en la estructura, cómo estructurar una empresa y qué funciones había que tener en la organización para que fuera más eficiente. Bueno, es más, se enunció, hay unos famosos 14 principios de Fayol, los 14 principios, y cuando hemos visto antes los principios organizativos, pues la mayoría de estos principios que hemos visto son de los 14 que enumeró Fayol. Faltan algunos ahí, también en Fayol hablaba de, por ejemplo, el principio de remuneración justa, que no aparece en el libro de SM, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, como hemos dicho, Fayol, que mientras que Taylor era americano, estadounidense, Fayol era francés y desarrolló una teoría de la administración empresarial, al contrario que Taylor, que solamente se centró en organizar el trabajo. Él sí desarrolló una teoría y enumeró esos 14 principios conocidos de Fayol. Él definía una organización jerárquica, es decir, con una estructura de arriba abajo, donde hubiera distintos niveles, y recalcó la importancia de tener un solo jefe, es decir, él recalcó la importancia de la unidad de mando y la unidad de dirección. Como os he dicho antes, aquí viene diciendo que habla de la estructura piramidal en forma de pirámide, es decir, de este tipo, una estructura de este tipo en forma de pirámide, bueno, donde este sería un nivel, este sería otro y este sería otro. Bueno, también Fayol habló de la división del trabajo, que tenía que estar la jerarquía muy bien definida, la unidad de mando. Fijaros que la remuneración equitativa y satisfactoria era otro de los principios de Fayol, y de la división del trabajo. Aquí en la diapositiva no se ve bien, pero hablaba de la división del trabajo y que había que dividir tareas distintas, pues, para producir un bien o servicio. Además, también hablaba que la división del trabajo provocaba especialización. Cuando tú haces una tarea muchas veces, pues te especializas en esa tarea. Por tanto, división del trabajo, que está aquí, y especialización,
cuanto más se especialicen, cuanto más dividas el trabajo, al hacer una persona la misma tarea muchas veces se especializa y es más eficiente. Esto también lo vimos con Adam Smith y con la fábrica de alfileres. Básicamente, quedaros con esa idea también de que Fayol hizo una teoría más general de la administración que enumeró 14 principios, de los cuales ya lo hemos visto en otra pregunta, que para él era importante que hubiera una estructura piramidal, que cada persona recibiera órdenes de un solo jefe, unidad de mando y unidad de dirección, que habló también de todos los principios organizativos que vimos antes y que habló de la división del trabajo y la especialización. Por último, decir que ambos coincidieron en el tiempo, fueron contemporáneos. Por ejemplo, Fayol, su obra la publicó en 1916, Administración General e Industrial, y en ese mismo tiempo llevaba a cabo sus trabajos Taylor sobre 1911-1912. Es decir, que coincidieron en el tiempo. Bueno, en la última parte del punto 3.1 se empieza o se habla de la escuela de relaciones humanas. Hasta ahora hemos visto las escuelas de organización científica del trabajo que se centraban eso en el trabajo, por un lado Taylor, y en la estructura, en las funciones también, la división del trabajo Fayol, pero no se tenía en cuenta el factor humano. La escuela de relaciones humanas lo que hace es que, oye, vamos a tener en cuenta también a la persona, porque puede que esto nos provoque más productividad. Hay veces que, aunque le marquen mucho las tareas, si la persona no está motivada o no tenemos en cuenta qué es lo que necesita, pues no va a ser más eficiente. Y entonces, Elton Mayo, en los años 1926 a 1930, inició unas investigaciones, unos experimentos en la fábrica en los talleres de Hawthorne, ¿vale? Aquí pues empieza a meter música ambiental para ver cómo reaccionan los trabajadores ante este tipo de estímulo. Es decir, si le pongo una música relajada que se encuentre mejor, también le cambio la iluminación. Oye, si pongo más luz o menos luz, ¿es más eficiente o menos eficiente? Es decir, empiezan a tener en cuenta que el trabajador también se sienta a gusto llevando a cabo la tarea. Y empiezan a hablar de relaciones humanas. Es decir, que el trabajador se preocupe por cómo se siente, que el empresario se preocupe por cómo se siente el trabajador es importante, porque esto provoca más satisfacción y por tanto más productividad. También Mayo decía, o Elton Mayo decía, que el ser humano no se puede programar como una máquina. Es decir, que tú le das tareas, le dices qué es lo que tiene que hacer diariamente, pero hay veces que se encontrará más cansado, hay veces que tendrá problemas fuera del trabajo, etcétera, etcétera, o puede que no se encuentre a gusto con los propios compañeros y no va a producir siempre de la misma manera. Por tanto, aquí lo que se empieza a tener en cuenta es al trabajador y ver cómo se siente, porque esto puede provocar más satisfacción y por lo tanto subir la productividad. Como indica aquí, más adelante veremos la teoría de Maslow y la de Herbert, que hablan de la motivación, ¿vale? Por ejemplo, en las anteriores teorías hablaban de que tú le pagabas más dinero al trabajador si producía más, pero hay veces que eso no motiva siempre, te motiva al principio, pero no siempre. Pero esto lo veremos en el último epígrafe del tema. Bueno, después de ver la historia de la organización del trabajo, voy a dejarlo aquí y continuaré en el siguiente vídeo con el punto 3 para no alargarlo demasiado. Por tanto, lo dejamos aquí y espero que os haya gustado.